Momento vamos a hablar acerca del plan maestro que utilizó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y comenzó su ministerio. La idea es dar un vistazo al método de evangelismo que utilizó Jesús. Se va a dividir en dos partes. Espero que ayude a los escuchas y que pueda ayudar a evangelizar a las naciones. Todo comenzó cuando Jesús llamó a unos pocos hombres para que le siguieran. Esto reveló inmediatamente la dirección de su estrategia evangelizadora. Su interés no fue con grandes programas para alcanzar a multitudes, sino con hombres antes de que organizara una campaña evangelística o predicara un sermón público. Los hombres constituirían su método para ganar el mundo para Dios. El objetivo inicial del plan de Jesús fue el de reclutar a hombres que pudieran dar testimonio de su vida y siguieran llevando a cabo su obra después de que Él regresara al Padre. Juan y Andrés fueron los primeros en ser invitados cuando Jesús dejaba la escena del gran avivamiento del Bautista en Betania, más allá del Jordán. Eso lo vemos en 1 de Juan 35:40. Andrés, a su vez, trajo a su hermano Pedro. Al día siguiente, el Señor se encontró con Felipe camino a Galilea, y Felipe trajo a Natanael. 1 de Juan 43:51. No hay ninguna evidencia de prisa en la selección de estos discípulos. Únicamente determinación. Jacob, el hermano de Juan, no es mencionado como parte del grupo sino hasta que los 4 pescadores son llamados de nuevo varios meses más tarde junto al mar de Galilea. Eso lo vemos en Marcos 1:19. Un poco después, Mateo es llamado a seguir al Maestro en su paso por Capernaum. Mateo 9:9 y Lucas 5:27-28. Los detalles del llamamiento de los otros discípulos no se mencionan en los evangelios, pero se cree que ocurrió durante el primer año del ministerio del Señor. Como es de esperar, estos esfuerzos iniciales para ganar almas tuvieron muy poco o ningún efecto inmediato en la vida religiosa de sus días. Pero eso no importaba demasiado, pues el resultado fue que estos pocos convertidos del Señor estaban destinados a ser los líderes de su iglesia, que irían con el Evangelio a todo el mundo y desde el punto de vista su propósito último. El significado de sus vidas se sentiría a través de la eternidad y eso es lo que importa, eso es lo que cuenta. Hombres dispuestos a aprender. Lo que es más sorprendente acerca de estos hombres es que al principio no causan la impresión de que son hombres claves. Ninguno de ellos ocupaba un lugar prominente en la sinagoga. Ninguno de ellos pertenecía al sacerdocio levítico. La mayoría eran hombres corrientes y trabajadores, probablemente sin ningún entrenamiento profesional más allá de los rudimentos del conocimiento necesario para sus vocaciones. Tal vez algunos procedían de familias de ciertos recursos, como los hijos de Zebedeo, pero a ninguno se le podía considerar rico. No tenían ningún grado académico en las artes y filosofías de sus días, igual que su maestro. Su educación formal consistía seguramente en lo que le habían dado en las escuelas de la sinagoga. La mayoría se había creado en las secciones más pobres del país, allá alrededor de Galilea. Aparentemente el único de los 12 que venía de las regiones más refinadas de Judea
era Judas Iscariote. Según el nivel de la cultura sofisticada de ese entonces y de ahora, había que considerar más bien como una tosca colección de almas. Uno se preguntaría con asombro cómo podría Jesús usar a personas así. Jamás. Era imposible. Eran impulsivos, temperamentales, se ofendían fácilmente, de mal carácter y tenían todos los prejuicios típicos de su ambiente. En resumen, estos hombres, seleccionados por el Señor para que fueran sus ayudantes, representaban una corte transversal de la sociedad común y corriente de sus días. No era la clase de grupo que uno esperaría que ganase el mundo para Cristo. Sin embargo, Jesús vio en estos hombres sencillos la potencialidad del liderazgo. Eran realmente hombres sin preparación y del pueblo común, según el criterio del mundo. Hechos 4:13. Pero eran hombres a quienes se les podía enseñar. Aunque estuvieron equivocados en sus juicios y fueron lentos para entender las cosas espirituales, sin embargo eran hombres honestos y dispuestos a confesar sus necesidades. Sus modales pudieron ser torpes y sus habilidades limitadas, pero exceptuando al traidor, eran de gran corazón. Tal vez lo que sea más significativo acerca de ellos es que tenían un deseo sincero de Dios y de las realidades de su vida. La superficialidad de la vida religiosa alrededor de ellos no les había estorbado en su esperanza del Mesías. Juan 1:41. Estaban hastiados de la hipocresía de la aristocracia gobernante. Algunos de ellos ya se habían aliado al movimiento de avivamiento de Juan el Bautista. Lo dice Juan 1:35. Buscaban a alguien que los guiara en el camino de la salvación. Hombres así flexibles en las manos del Maestro podían ser moldeados en una nueva imagen. Jesús puede usar a cualquiera que desee ponerse a su servicio, concentrado en unos pocos. No debemos pasar por alto la verdad práctica de cómo lo hizo Jesús. Aquí radica la sabiduría de su método, y al observarlo, regresamos al principio fundamental de la concentración en lo que Él usaría. No se puede transformar al mundo sin transformar a los individuos que lo componen, y los individuos no pueden ser cambiados si el Maestro no lo hace. Es evidente no solo la necesidad de seleccionar a unos pocos, sino de conservar el grupo lo suficientemente pequeño para poder funcionar efectivamente con ellos. Por lo tanto, cuando el número de sus seguidores aumentó, fue necesario, a la mitad de su segundo año de ministerio, reducir la compañía seleccionada a un número más manejable. Consecuentemente, Jesús llamó así a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a quienes también dio el nombre de apóstoles. Lucas 6:13-17. Sin prestar atención al significado simbólico que uno quisiera darle al número de los 12, está claro que la intención de Jesús era darle a estos hombres privilegios y responsabilidades únicas en la obra del reino. Esto no significa que la decisión de Jesús de tener 12 apóstoles prohibía a otros para que le siguieran, pues como sabemos, muchos más se nombraban entre sus asociados y algunos de ellos llegaron a ser obreros eficaces en la iglesia. Lucas 10:1.
Habían escritores de los evangelios que llevaban su nombre, como Marcos y Lucas. Jacob, su propio hermano, 1 Corintios 15:7, son ejemplos notables. Sin embargo, debemos reconocer que había una prioridad que disminuía rápidamente con aquellos que no formaban el grupo de los 12. La misma regla se podría aplicar a la inversa, porque dentro del grupo selecto de apóstoles parecía que Pedro, Jacobo y Juan disfrutaban de una relación más especial con el maestro que la de los otros 9. Únicamente estos pocos privilegiados fueron invitados a entrar en el cuarto donde yacía muerta la hija de Jairo, Marcos 5:37. Solo ellos subieron más allá con el maestro y vieron su gloria en el monte de la transfiguración, Mateo 9:2. Y entre los olivos del Getsemaní, proyectando sus prestigiosas sombras a la luz de la luna de la Pascua, estos miembros del círculo íntimo esperaron cerca de su Señor mientras Él oraba. Marcos 14:33. Tan notable es la preferencia que se da a estos tres, que de no haber sido por la encarnación de generosidad desinteresada en la persona de Cristo, bien pudo haber precipitado el resentimiento de los otros apóstoles. El hecho de que no existía ninguna mención de que los discípulos se quejaron de la preeminencia de los tres, aunque hayan murmurado sobre otras cosas, es prueba de que donde hay preferencia mostrada en el espíritu correcto y por razones adecuadas, no hay necesidad de que la ofensa se levante. El principio aplicado. Todo esto lo deja a uno con la impresión de que Jesús tenía una manera deliberada para proporcionar su vida a aquellos que Él quería entrenar. También es una ilustración gráfica de un principio fundamental de la enseñanza, que siendo igual las otras cosas, entre más concentrado sea el grupo que se enseña, mejor es la oportunidad de instruir efectivamente. Jesús dedicó a estos pocos discípulos la mayor parte de su vida que lo que daba sobre la tierra. Literalmente arriesgó todo su ministerio en ellos. El mundo podía ser indiferente con él y no obstante, no frustraría su estrategia. Ni siquiera le preocupó mucho cuando sus seguidores, al borde de la decisión, renunciaron su alianza con él cuando fueron confrontados con el verdadero significado del reino. Juan 6:66. Pero no podía soportar la idea de que sus discípulos más cercanos no comprendieran sus propósitos. Tenía que entender la verdad y ser santificados por ella. De otra forma, todo estaría perdido. Por eso no pidió por el mundo, sino por los pocos que Dios le dio de este mundo, como lo dice Juan 17:6-9. Todo dependía de la fidelidad de ellos, si el mundo habría de creer en Él por la palabra de ellos. Juan 17:20. Sin descuidar las multitudes. Con base en lo que acabamos de enfatizar, sería incorrecto, sin embargo, asumir que Jesús descuidaba a las masas, pues no fue así. Jesús hizo todo lo que se le podía pedir a un hombre y más aún para alcanzar a las multitudes. Lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue identificarse claramente con el gran avivamiento y movimiento de las masas de su tiempo a través del bautismo en manos de Juan. Marcos 1, 9 y 11. Él mismo predicaba continuamente a las multitudes que seguían su ministerio milagroso. Les enseñó, los alimentó cuando tenían hambre,
sanó a los enfermos y echó fuera los demonios entre ellos. Bendijo a los niños. A veces pasaba el día entero ministrando a sus necesidades hasta el punto de no tener tiempo ni siquiera para comer, como lo dice Marcos 6:31. Por todos los medios posibles, Jesús manifestó a las masas de la humanidad su preocupación sincera por él. Ellos eran a los que él vino a salvar. Los amó, lloró por ellos y finalmente murió para salvarlos de sus pecados. Nadie jamás podría pensar que Jesús descuidó la evangelización de las masas. El entusiasmo de las multitudes. La verdad es que el poder de Jesús para impresionar a las multitudes creó un problema muy serio en su ministerio. Tenía tanto éxito cuando les expresaba su compasión y su poder, que una vez querían venir a apoderarse de él por la fuerza para hacerlo rey. Eso está en Juan 6:15. Uno de los seguidores de Juan reportó que todos los seguidores estaban buscándolo. Hasta los fariseos decían que todo el mundo se había ido tras él. Juan 12:19. Y por más amarga que debió ser su admisión, los sacerdotes principales concurrían con esa opinión. Como quiera que uno lo vea, la historia del Evangelio no indica que a Jesús le hiciera falta popularidad entre las masas, a pesar de la lealtad incierta de ellos, condición esta que perduró hasta el final. Fue el amor a este sentimiento amistoso de las masas hacia Jesús que impulsó a sus acusadores a capturarlo a espada sin que el pueblo se diera cuenta. Marcos 12:12. Si Jesús hubiera alentado este sentimiento popular entre las masas, fácilmente pudo haber tenido todos los reinos de los hombres a sus pies. Todo lo que tenía que hacer era satisfacer los apetitos temporales y la curiosidad de la gente con su poder sobrenatural. Esta fue la tentación que Satanás le presentó en el desierto cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan y se echara abajo del pináculo del templo. Mateo 4:1-7. Estos hechos espectaculares de seguro hubieran sido un exitazo al aplauso de las multitudes. Satanás no le estaba ofreciendo nada cuando prometió darle a Jesús los reinos de este mundo si el maestro lo adorase. El superengañador de los hombres sabía bien que Jesús los tendría automáticamente si él desviaba su concentración de las cosas que importaban en el reino eterno. Pero la actuación de Jesús no era para las galerías. Al contrario, repetidamente hizo esfuerzos especiales para aquietar el respaldo popular superficial de las multitudes que había sido ocasionado por su extraordinario poder, como lo dice Juan 2:23 y Juan 6:26 y 27. Frecuentemente pedía a los que eran recipientes de su poder sanador que no dijeran nada para prevenir las demostraciones masivas de las multitudes, fácilmente excitables. Igualmente con sus discípulos en el monte de la transfiguración, cuando venían hacia abajo, les mandó que a nadie contaran lo que habían visto, sino hasta después de su resurrección. Eso está en Marcos 9:9, si gusta lo puede ir a buscar. En otras ocasiones, cuando venía el aplauso de la muchedumbre, Jesús se retiraba con sus discípulos para continuar su ministerio en otro lugar. Esta práctica a veces contrariaba a sus seguidores que no entendían su estrategia. Hasta sus propios hermanos y hermanas no creían aún en él e insistían para que abandonara esa conducta y se manifestara abiertamente al mundo. Pero él rehusó el consejo. Juan 7,
2 al 9. En la segunda parte, continuaremos con este mensaje acerca del plan maestro que Dios utilizó para evangelizar al mundo.